Así que ahora nos toca la clase 19, si no me equivoco. Ok, estamos siempre en merchandising de gestión. A ver, ¿quién se acuerda lo que vimos la última clase, chicos y chicas? ¿Alguien se acuerda? Una pista, eran números. Los indicadores. Los Los indicadores. KPI. Los KPIs, ok, lo mismo, KPI, indicadores. Que eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Ok, digamos, si yo les pregunto qué fue lo que más les llamó la atención o les pareció interesante de ese apartado de los KPIs, o lo que más se le quedó a usted en la mente. Ujú. Que hay algunos de conteo y otros de cálculo. Ok, ok, eso era importante, ¿no? O sea, al final, quieras o no, cuando nosotros decíamos que queremos calcular algo, quizás era solo contar algo, es decir, por ejemplo, contar cuántas personas entran, contar el tiempo y ya, ¿no? Pero a veces también era cuando nosotros calculábamos algo, decíamos un promedio, una tasa de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué decíamos? Que para qué nos iba a servir o que la función principal de un KPI, chicos y chicas. Para medir como el nivel de desempeño. Ok, ok, gracias Yolanda. Exacto, ¿verdad? Decimos que si no lo podemos calcular, no lo podemos, o sea, no podemos, vamos a poder medir qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. No podemos saber cómo mejorar tampoco, porque si no lo estamos calculando, ahí estamos perdiendo ese apartado. Igual algo, algo también decíamos que podemos tener referentes o un estándar, ¿no? Con el que comparábamos lo que estábamos calculando. Y ese estándar o ese referente nos sirve, por ejemplo, para decir eh, qué número es el que queremos alcanzar, ¿no? Decimos, por ejemplo, yo quiero que para mí algo bueno, que sean 200 personas al día que entren a la tienda. Entonces el KPI lo que me va a decir es que cuántas van a ser, cómo voy a calcular esa cantidad. Y el referente me va a decir si lo logré, o sea, si lo pasé o quedé abajo de ese número. ¿Ok? Eso es lo que decíamos en la clase anterior. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco sobre el estudio del shopper, ¿no? Decíamos que en el shopper era la persona, al final era el rol eh, en el acto de la compra quien quieras o no adquiría el producto, quien gastaba el dinero, quien decía o decidía como tal hacer la transferencia de dinero por el producto o el servicio. Eso decíamos que era el shopper, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, que la función principal del estudio del shopper es entender al comprador en el punto de venta, ¿no? Eh, ¿Por qué decimos en el punto de venta? Porque estamos en merchandising, ¿no? Entonces nosotros queremos saber cómo se comporta el consumidor o el comprador en este caso dentro del punto de venta. Eso es lo que nos va a interesar al final del día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puntos importantes son los que nos aparecen acá? Nos dice que tanto el minorista como el fabricante le interesa conocer el comportamiento del cliente. Obviamente, ¿no? Digamos, yo como fabricante, yo voy a decir, quiero conocer cuáles son los comportamientos en general de mis clientes, ¿no? Cómo son los comportamientos también de los clientes de mi competencia, por qué decide irse a la competencia, qué hace dentro del punto de venta. Entonces, esos datos me pueden servir a mí para realizar una estrategia, ¿no? Ya sea cambiar la etiqueta, cambiar el empaque, cambiar algún aspecto del producto, etcétera, etcétera. Entonces, cuestiones así me va a interesar o decir, yo tengo que hacer una innovación en esto porque esa es la tendencia de los nuevos consumidores ahora. Entonces, como fabricante me va a interesar. Como minorista, pues claro, porque yo soy el dueño, yo soy el que gestiona el espacio del punto de ventas. El consumidor se va a comportar dentro del espacio que yo debo de gestionar. Entonces yo tengo que conocer cómo el consumidor se comporta, cómo el comprador se comporta en el espacio, es decir, en el punto de venta. Entonces, por eso le va a interesar tanto el minorista como el fabricante. También no olvidar las premisas del marketing, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si las vieron en Fundamentos de Mercadeo. Había un par, entonces decíamos que cualquier estrategia o actividad que se desea implementar hay que pensar en el cliente. Decíamos que una de las premisas era eso, ¿no? De que al final
el cliente es importantísimo para la tienda o para el punto de ventas o para el fabricante, porque él va a ser el centro de cada una de las actividades o estrategias que nosotros vayamos a hacer. Decía, una de las premisas decía que si nosotros beneficiábamos al consumidor, si nosotros satisfacíamos sus necesidades, al final lo que va a hacer es compensarlos con comprar nuestro producto. Entonces nosotros nos vamos a hacer más rentables, nosotros vamos a vender más, entonces vamos a incrementar la cantidad de clientes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Si beneficio al consumidor, beneficio a mi empresa. Entonces, esa era una de las premisas que había que tomar en cuenta, ¿no? Que hay que pensar en el cliente siempre. Que voy a ordenar la tienda pensando en el cliente. Que voy a colocar esa categoría de productos porque estoy pensando en el cliente, etcétera, etcétera. ¿Ok? No hay que olvidar eso. Y también es importante que uno de los datos que aparecía por ahí dice que nuestro cerebro toma el 99.74% de las decisiones de manera automática. ¿Ok? Es decir, sin que realmente seamos conscientes de ellas. Imagínense eso, ¿no? ¿Cómo lo traducen ustedes este dato en una compra dentro de un punto de venta, chicos y chicas? Según lo que hemos visto en algunas de las clases. Eran dos tipos de compras que hacía el consumidor. ¿Se acuerdan? Las de impulso. La de impulso y la de... Las racionales. Había No. otra que vas por ahí, pero tenía un nombre. ¿Las qué, Las perdón? planificadas. Las Las planificadas. Exacto, ¿verdad? Entonces decíamos que un consumidor o un comprador en el punto de ventas va a tener la Las idea. planificadas. Sí, eran las planificadas. Va a tener la idea de que voy a tener compras o voy a hacer productos que ya los llevo pensados que los voy a comprar, pero hay otros que son de impulso, ¿no? Entonces, acá nos dice, que si lo podemos traducir, que muchas de esas decisiones son automáticas, ¿no? Es decir, que muchas de esas compras van a ser por impulso. Creo que decía que también nosotros, un adulto, llega a tomar como 35.000 decisiones al día. Dentro de esas decisiones, por ejemplo, como ¿qué voy a hacer? ¿Primero echarle la leche o el cereal? Que no sé, me voy a bañar primero o voy a cepillarme los dientes. Son decisiones que son muy pequeñas, pero que al final del día son decisiones, que muchas de esas son automáticas. Lo mismo pasa cuando lo traducimos a una decisión de compra, que habrán compras que nosotros ya están automatizadas, nosotros ya sabemos lo que vamos a comprar. Y otras que tenemos que planificarlo, ¿no? Tenemos que ir a ver, a conocer más del producto, decir en qué tienda voy a ir a comprarlo, si lo voy a comprar acá, si lo voy a comprar con una tarjeta de crédito, si lo voy a comprar al crédito como tal. O sea, puedo tomar muchas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Eso me interesa a mí conocer, ¿no? Y hay que tomar en cuenta eso, de que no todo lo que está a la disposición del consumidor, sus decisiones no todas van a ser planificadas. Entonces, ¿qué pasa? A mí como empresa me va a interesar entonces qué productos sí los planifica y qué otros no. ¿Ok? Entonces, como que yo no le voy a dar tanta vuelta, creo que lo dije en alguna clase, para saber qué tipo de chicle voy a comprar. O sea, es un producto que quizás no me vaya a tomar ni un segundo en pensar, quiero este, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé, quizás conozco la marca, ya sé qué tipo de sabores me gustan, etcétera, etcétera. Pero no pasa lo mismo como que si voy a comprar, qué sé yo, acciones, que si voy a comprar una casa, si voy a comprar un vehículo, o sea, voy a tomar muchísimas más decisiones o lo voy a pensar muchísimo más con respecto a eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ¿qué se logra con los estudios? ¿Okay? Estamos hablando siempre del shopper, ¿no? Primero hay que tener claro que como tal, lo que un estudio de consumidor nos va a decir son las tendencias o los trends que va a tener los clientes pues en el punto de venta, ¿no? Entonces a lo largo, quieras o no, se dice que un mercado es dinámico. ¿Por qué? Porque quienes lo componen, que somos los consumidores, nosotros estamos en constante cambio. Lo que me gustaba ayer quizás ya no me guste ahora. Ahora quizás yo quería un producto, pero mañana salió uno nuevo que me gusta mucho más, entonces ya no quiero ese, quiero el nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros como tal ponemos las tendencias. ¿Qué es lo que está comprando el mercado? ¿Qué es lo que el consumidor está comprando? Entonces, un estudio de mercado me puede llegar a decir eso. Es decir, cómo se está comportando al final del día el consumidor, ¿no?
que, por ejemplo, en los últimos años el consumidor se está acostumbrando más a comprar en línea, a comprar a través de redes sociales, a hacer pedidos en Instagram, por ejemplo, y antes no se pensaba tanto así. Que antes había mucho miedo, por ejemplo, de utilizar tu tarjeta de débito o de crédito para comprar en línea. Entonces, cada vez eso se va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Pero hay que tener claro dos cosas, ¿no? Dice que no hay que olvidar los roles de compra. Es decir, tenemos los compradores y los consumidores, que era lo que decíamos al inicio, ¿no? Entonces, quieras o no, no es que porque quien va a comprar es el que más me va a interesar y el consumidor no me va a interesar. Me interesan los dos casos, ¿no? Uno porque quieras o no es el que pone el dinero y el otro porque es el que va a consumir mi producto. Por ejemplo, digamos, imaginémonos que ya sean dos personas diferentes o una misma persona. Te va a decir, ok, yo lo compré, pero como consumidor no me gustó el sabor, no me duró mucho, entonces, ¿qué pasa? Que ya no lo voy a volver a comprar. Entonces, por eso tengo que pensar en las dos cosas, tengo que saber hablarle a las dos cosas, es decir, a los dos roles, no solo le voy a hablar en general a todo, ¿no? Aunque sea la misma persona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que el comprador es quien toma la decisión de adquirirlo o no. Es decir, es la persona que dice, voy a comprar el producto, me voy a acercar a la caja, voy a pagarlo, lo voy a sacar a crédito, lo voy a sacar a cash, me voy a endeudar, lo que piense, ¿no? Pero está pensando en adquirirlo o no. En cambio, el consumidor es aquella persona que decide si usarlo, si gastar el producto o consumir como tal el producto, pero también un servicio, ¿no? Entonces, que a veces, como les decía, puede ser la misma persona. Entonces, ¿qué no me va a importar entre todo esto, no? Encontrar ese match entre las dos partes, ¿no? O sea, yo tengo que saber en qué momento está pensando como consumidor y en qué momento está pensando como shopper. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, y me imagino que les habrá pasado a alguno de ustedes, que ustedes tienen dos opciones, dos marcas que se parecen mucho, pero los productos son similares, entonces yo digo, ok, yo como comprador puedo decir, es que esta es relación calidad-precio, ¿no? Es decir, tienen la calidad muy similar, pero el precio de este es menor, ¿no? Entonces, puede ser que por eso estoy decidiendo comprar este producto. Estoy pensando un poco más, ¿no? Entonces, es como el lado del comprador, porque es quien va a soltar el dinero. Entonces, pero te dice, mi lado del consumidor no es como, no, pero es que esta marca tiene mejor reputación, me siento más identificado con esta marca utiliza estos colores que a mí me gustan. Entonces, es como que el apartado del consumidor, quieras o no, como que le da una parte más subjetiva también al asunto, ¿no? Entonces, tenés que llegar a un acuerdo, digamos, si sos la misma persona, ¿no? A un acuerdo interno entre tu parte del comprador y tu parte del consumidor. Y por eso a veces suele pasar que existen muchos compradores que son indecisos, ¿no? Que no saben ni qué quieren, no saben qué van a comer, no saben a dónde van a ir. Porque quizás porque su lado del consumidor como que no está muy en congruencia con el lado del comprador. Puede ser, ¿no? O simplemente es una persona indecisa para todo. Entonces, a mí como tal, cuando yo estoy haciendo un estudio de mercado, me va a interesar ambas partes. Me va a interesar tanto el consumidor, porque es quien juega, quien usa, quien gasta, quien consume como tal el producto. Y el comprador, como lo hemos dicho, es quien lo va a adquirir, ¿no? Y a veces pueden ser dos personas totalmente diferentes. Es como que te diga, el comprador solamente lo va a comprar y se lo va a dar al consumidor, ¿ok? Entonces tengo que hablarle, decirle, mira, tu dinero lo vas a utilizar de la mejor manera si compras mi producto, yo soy más barato que el de la competencia, no sé, cuestiones así. En cambio el consumidor le va a decir, no, pero es que yo quiero, siempre he soñado con tener ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Todo claro? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del shopper, ¿no? Que es el comprador, puede llegarse a hacer ciertas preguntas, ¿no? O sea, esos son solo algunos ejemplos. Es como que te diga, ¿debo comprarlo? O sea, ¿realmente tengo que comprar ese producto? Puede ser que lo necesite ya, ¿ok? Puedo decir, ¿debo comprarlo en este momento o lo tengo que comprar a futuro? ¿Qué me conviene más? Etcétera, etcétera. Es decir, es que si lo compro ahora, pues tengo una promoción de tanto, pero si ya lo compro dentro de 2 semanas, quizás ya ni existe ese producto. Puede pensar de esa manera. También puede pensar, digamos, cuál es su precio, ¿no? Es decir, una de las preguntas que uno va a una tienda es ¿y cuánto es el precio de este producto? ¿Cuál es? No, o dice cuánto cuesta, ¿no?
Entonces, es importante porque, como decíamos, quieras o no, donde el apartado, el rol que tiene un poco más de lógica va a ser cuando estamos como comprador. Entonces nos va a interesar, ¿no? Decir cuánto vamos a gastar, si queremos comprar tanta cantidad de productos, cuánto nos va a salir al final en la factura, ¿no? Le va a hacer preguntas también como está disponible, o sea, puede ser de que, mire, digamos, está en la sala de exhibición el producto y ves que ahí está el producto y cuando le decís, hola, buenas, mire, me quiero llevar tal producto y te dice, no, fíjese que ese es el único que nos ha quedado, el de exhibición, no tenemos ni en bodega y no sé qué. Ya me acuerdo que me ha pasado. Que exacto, que está el producto, pero solo el que están exhibiendo, ¿no? Entonces, y ese pues normalmente no se vende. Y si se llega a vender, se vende a un precio mucho menor y quizás ni con caja te lo venden porque quizás la botaron. Entonces, por eso va a ser importante, ¿está disponible el producto actualmente? Si no está disponible, ¿qué tanto necesito satisfacer la necesidad? Entonces, ¿qué pasa? Pues me voy a otra tienda o compro otra marca, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa me puedo hacer la pregunta cuando estoy en el punto de ventas? ¿Dónde está ubicado el producto? ¿En qué pasillo está? ¿En qué anaquel está? ¿En qué piso anaquel está? Etcétera, etcétera. Sobre todo cuando vamos a una tienda y quizás no estamos familiarizados con ella, es decir, no conocemos mucho la tienda o quizás es primera vez que compramos el producto y no sabemos dónde está. Entonces son preguntas que me voy a hacer. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué otras cuestiones? ¿Hay promociones? Pues, por ejemplo, ¿qué promoción se viene esta semana, chicos y chicas? Y la otra. La del Black Friday. O sea, todos Sí. los lugares hay promos. Exacto, por ejemplo, la de este viernes, el viernes 27, nos toca ¿qué? El Black Friday, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que me puedo hacer. Meses sin intereses, ok, también está. Cuando pagas con tal tarjeta, te vas a llevar el producto al mismo precio aunque lo pagues tantas cuotas. La otra semana, ¿qué promociones vienen, chicas y chicos? El Cyber Monday, ¿no? El Cyber Monday, ¿no? El lunes viene esa promoción también. Entonces, yo como consumidor cuando estoy en el apartado del shopper como tal, quien es el que va a soltar el dinero, me voy a hacer la pregunta. ¿Habrá cupones? ¿Habrán promociones? ¿En qué lugar está más barato? Entonces, ¿qué pasa? Eso me tengo que hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque en lo que más necesito normalmente es gastar menos y conseguir lo que yo quiero. Eh, Aquí se repitió de eso dos veces. ¿Cuál es el precio? No, pero eso ya lo habíamos dicho. También podemos hacer preguntas como ¿qué marca es más barata? ¿Será que esta, como les decía, normalmente esto pasa cuando los productos son similares, ¿no? Es decir, tienen las mismas funciones, las mismas fechas de vencimiento, quizás su sabor es parecido o su calidad es similar. Y yo te puedo decir, pero entonces, ¿cuál es la más barata? ¿Qué de los dos productos es más barato comprar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque me interesa ahorrar un par de dólares. ¿Ok? También me puedo hacer otra pregunta, como realmente lo necesito en este momento. Que eso es lo importante. ¿Será que realmente lo necesito en este momento? Porque, digamos, uno puede decir, no, es que si lo compro ahorita me sale más barato. No, es que fíjate que ahorita han puesto una... Por ejemplo, me he dado cuenta ahorita últimamente en Amazon que han puesto promociones desde la semana pasada, esta y pues obviamente la que viene. Y muchos productos tienen unas muy buenas promociones, pero ¿qué pasa? Que se acaban muy rápido. Entonces puedes decir, no, es que si lo compro ahorita, me sale bien la promoción y se puede acabar. Y muchos de los productos se han acabado. ¿Y qué pasa? Quizás ahorita hay buenas promociones, pero o sea, esto es una suposición mía, ¿no? Que puede ser de que, digamos, tenían 1000 unidades, pero esas 1000 unidades bloquean 800 unidades y solo 200 te dicen, hay 200 disponibles con la promoción. Y las demás, pues se acabaron supuestamente. Viene el Cyber Monday y pues no hubo producto y te lo van a soltar hasta ya como el 2-3 de diciembre, cuando ya no, la promoción ya no está. Y te lo vuelven a poner el precio normal. Entonces, eso puede ser una técnica que pueden usar este tipo de páginas, ¿no? Entonces, yo puedo decirme, ¿será que lo necesito ahorita? ¿Será que se va a acabar? ¿Será que se va a quitar esa promoción? Entonces, son preguntas que me puedo hacer a la hora de adquirir el producto. Que claro, ahorita estaba hablando de Amazon, pero eso también lo podemos aplicar a un punto de ventas. No sé, ¿qué otras preguntas ustedes se han hecho a la hora de comprar algo, chicos y chicas? Cuando están antes de comprarlo, ¿no? O sea, cuando están pensando en comprar algo, ¿qué preguntas se han hecho?
Dice Jocelyn, ¿cuánto tengo en la cuenta? Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente cada vez que yo salgo, por ejemplo, veo el estado de cuenta, no es como, ah, sí me alcanza. Eh, si me alcanza para eso, ok. Como cuando estaba chiquito, ibas a la tienda, llevo, llevo $1, ¿para qué me alcanza, no? Entonces, eso es una muy buena pregunta que te puedes hacer. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se pueden hacer como preguntas? O pensamientos que se le vienen a la hora que quieren comprar algo. ¿De verdad lo necesito? Ok, ¿de verdad lo necesito? Así como decíamos acá, ¿realmente necesito en este momento el producto? ¿Qué otras? ¿Cuánto me va a durar? Importante, ¿no? Digamos, o te puede hacer preguntas como ¿qué tanto rinde este producto? O simplemente, pues, ¿cuándo es la fecha de vencimiento? O si su durabilidad como tal, la calidad le permite que el producto como tal dure bastante, ¿no? Es como, ah, que me compré unos audífonos, pero mañana ya no suena el micrófono. Puede pasar. Entonces, esas ideas o esas preguntas me las puedo hacer a la hora de comprar. ¿Qué más, chicos y chicas? Ustedes como experiencia de consumidores. Pensamiento, para eso trabajo. Sí, 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 es muy cierto. Me lo merezco, dicen muchos, ¿ok? Pero ese pensamiento a veces es más como por consumidor, ¿ok? Es más por consumidor, es como, no, es que me lo merezco, porque merecer algo suele ser un poco subjetivo a veces. Entonces, métodos de pago, ¿ok? Gracias, María José, eso es muy buen punto. Digamos, está disponible pagarlo, no, mire, que este televisor 20K, ¿no? Que está en promoción, mire, pero ¿para cuántos meses me lo deja? ¿Y cuál es la prima? ¿Y cuál es el...? O sea, son preguntas que le puedo hacer al momento. ¿Por qué? Porque me interesa comprarlo, pero también tengo que pensar si realmente me va a convenir hacerlo, ¿no? Dice Jocelyn, a Kotler le duele que caiga. Bueno, hay promociones que sí son buenas, ¿no? O sea, hay muchas promociones que sí son buenas. Eh, yo siempre recomiendo, digamos, que cuando se va a acercar fechas así como el Black Friday, ir días, o sea, o revisar los precios antes para saber si realmente no te están estafando, ¿no? Es como, qué sé yo, el jueves valía $100 y el día del el Black Friday como tal te dice, antes valía 200 y vale $100 y el precio al final no cambió, pero te están haciendo creer que ha cambiado. Hay que tener cuidado también con ese tipo de promociones, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dice Andrea, ¿qué tan buena es la oferta o el descuento? ¿Ok? O sea, en general yo me voy a hacer muchas preguntas en el momento. Claro que quizás dependiendo del producto que sea, ¿no? La categoría de producto. O sea, imagínate, tú decís, querés comprar, qué sé yo, una cama, querés comprar una refrigeradora, una lavadora. O sea, tú te lo pensás también porque decís, ¿qué cuánto me va a durar, no? Eso, quieras o no, va a ser como una inversión, que al final es un gasto siempre. Pero ¿será que es una muy buena marca? ¿Será que no con el tiempo tengo que mandarla a mantenimiento? Entonces son preguntas que me puedo hacer en el momento, ¿no? Y a veces por eso depende cuántas vueltas le doy a la tienda, ¿no? Es como lo pienso 2 veces. Entonces, y ahí es donde al final aparece el consumidor, no, hombre, llevémoslo de un solo, para eso trabajamos, como dicen algunos, ¿no? Entonces al final como que tu lado, si sos la misma persona, ¿no? Entonces, si el shopper y el consumidor es la misma persona. A veces como que el lado del consumidor tiene que convencer al shopper. No siempre es así, pero suele pasar. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas esas son preguntas que al final pareciesen ser barreras, ¿ok? Son cosas que le impiden como tal al fabricante o al punto de ventas que el producto se vaya de una sola vez. Entonces, entre más preguntas hay un consumidor, no es que esté mal, obviamente para el consumidor es muy bueno, ¿no? Pero para la tienda es como que, ¿qué puedes hacer o qué acciones vas a hacer para responder cada una de esas preguntas, ¿no? Entonces, a veces sí es acá donde entra el merchandising, es decir, dejar claro los precios, dejar claro dónde están los productos, dejar claro cuáles son las promociones actuales. Si es necesario, si hay un vendedor, por ejemplo, que esa persona sepa a profundidad cuáles son las características de los productos, cuáles son las condiciones de la garantía, porque es bien triste que tú le preguntes a un encargado de la marca o a alguien que está vendiendo el producto y le preguntes sobre el producto y no lo sepa. Entonces eso te da mala espina, es como, ay, este me lo quiere vender y no sabe de qué se trata. Entonces eso hay que tener cuidado también, es decir, porque quieras o no, es parte del mercadeo, ¿no? ¿Qué tipo de vendedor vas a poner al frente, no? O sea, acuérdate que el vendedor, digamos, en un punto de ventas va a ser la carta de presentación también, va a ser aquella persona que tenga el contacto directo con el consumidor. Entonces, esa persona debería representar correctamente la marca, ¿no? Aparte de que esté bien vestido, que esté bien educado, o sea, que
sea educado, ¿no? Que sea muy amable y tal, pero también tiene que conocer del producto, ¿ok? Entonces, porque a veces quizás nosotros nos hemos informado muy bien, pero habrán preguntas que se haga el consumidor. Y suele pasar, y creo que se los he contado, de que a veces llego y yo a veces termino sabiendo más que el que me lo vende. Y eso a veces como que esa persona no va a tener la capacidad de convencerme a mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé más que esa persona. No siempre pasa, ¿no? Pero puede ser. Entonces, tenemos que pensar también en las características del vendedor o la vendedora. ¿Ok? No es solo ir a poner una carita bonita y una carita feliz. También tenemos que saber mucho de nuestras marcas, mucho de nuestros productos como tal. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, por eso digo, ¿verdad? Que esas barreras que debemos superar a través de una buena implementación de qué, chicos y chicas. Todas esas preguntas al final pareciesen ser barreras, les decía yo. Entonces, para superarlas, debemos hacerlo a través de una implementación de qué creen ustedes. Estrategias ¿Estrategias de qué? de merchandising. De merchandising, ¿no? Entonces, si estamos hablando de merchandising, deberíamos pensar que esas estrategias que nosotros tengamos deberían superar cada una de esas dudas, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces, no sé si ya llevaron la materia que se llama técnicas de ventas, técnicas y supervisión de ventas. Y ahí aparecen que hay clientes que quieras o no tienen muchas objeciones, ¿no? Entonces, esas objeciones también pueden ser ese tipo de preguntas. Entonces, si el mismo POP ya te responde estas o la mayoría de estas, entonces tú ya te ahorraste mucho tiempo, le ahorraste mucho tiempo al consumidor. El consumidor se va a sentir menos perdido, más cómodo, no va a sentir que está perdiendo mucho el tiempo. Entonces, o sea, qué agradable es que tú vas a un lugar, llegas, pedís, te lo dan y te vas. O sea, es un servicio súper chivo, ¿no? Pero que tenés que hacer grandes colas, que no encontrás el producto, que tengo que ir a traértelo a la bodega, que tenés que firmarme aquí, después allá, después, no sé, un montón de paja, ¿no? Entonces, cuando le das muchas y muchas y muchas vueltas a una venta, se puede desanimar el consumidor. Entonces, por eso es importante a la hora del punto de ventas tener lo mejor optimizado los tiempos de qué tanto se va a tardar el cliente ahí, ¿no? O sea, si el cliente se tarda, es que sea su culpa, no la nuestra. Es decir, se va a tardar porque es indeciso. Entonces, si es indeciso, dale alternativas, explicarle las cosas, ponerle en la mesa cuáles son los diferentes beneficios de cada cosa, cuál es la que mejor le va a este producto, o a esta persona, mejor dicho. Entonces, hay que pensar todo eso. Entonces, del otro lado tenemos el consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué pensamientos puede tener esa persona? Deseo esta marca. O sea, yo deseo comprar esta marca, deseo comprar los productos de esta marca. A mí me encanta esa marca, me siento identificado con esa marca. Ya tengo mucho tiempo siguiendo esta marca y veo que hace acciones muy bonitas, entonces me gusta. Entonces, son pensamientos que puede llegar a tener un consumidor, ¿no? Podemos decir, es que esta marca es mejor que esta otra marca. Entonces, pero tenemos que decir por qué, ¿no? O sea, lo mejor es que nosotros siempre nos preguntemos el porqué de las cosas. Pero a veces, como conocemos del lado del consumidor, también es como solemos ser muy sentimentales, muy emocionales, o a veces muy, ¿cómo es que se dice? Poco pensantes, ¿no? Es decir, no, es que a mí me encanta esta marca. Entonces, pueda pasar. Entonces, ¿qué pasa? También tengo que pensar así. Yo como una tienda, como un fabricante, yo no, o sea, yo digo, ok, quiero escuchar al consumidor, ok, quiero entender el consumidor, ok, pero también tengo que hacerlo, o sea, pensar, si yo fuese el consumidor, ¿cómo me sentiría? Entonces, eso es importante, intentar ponerse en el zapato de las personas, es decir, intentar pensar cuáles son sus expectativas, pensar cuáles son sus percepciones, pensar cuál es la idea en general de la marca. Entonces, cuando nosotros nos ponemos del lado del consumidor, nos es más fácil a nosotros, entonces, a pensar en qué actividades o en qué estrategias van a ser las mejores, ¿no? Porque a veces pasa que el mercadólogo se fuma un montón de estrategias, pero al final se le olvida al consumidor. Es como, no, pero es que aquí vamos a ganar más dinero, que acá vamos a hacer no sé qué, aquí vamos a entrar al mercado. Pero si no pensás en el consumidor, quizás no te vaya a funcionar todo eso, ¿ok? Porque quien manda al final del día va a ser el consumidor. Él va a decidir si comprarte o no, ¿ok? Y tampoco se trata de estarlo estafando, porque si lo estafas, nunca más te va a volver a comprar. Entonces, ¿qué más decíamos? Quiero ver del consumidor. Por ejemplo, yo puedo ver qué sé yo, algún saco, algún traje y digo, uy, es que eso se me mira
genial, se me mira hermoso, las niñas se ven un vestido, uy, qué bonito me queda, ya se imaginan cómo se ven en la fiesta con ese vestido y ni lo han comprado. Entonces, es un pensamiento que lo va a tener un consumidor como tal, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, este producto o este servicio o esta marca es la mejor para compartir. Rinde más, nos dura más, le gusta a la mayoría. ¿Ok? ¿Será que, por ejemplo, otro pensamiento, ya lo agregué a mi carrito de compras? ¿Ok? No, pero es que lo quiero, entonces lo agregué ya. ¿Ok? Lo puse en el carrito, normalmente en el punto de venta, el carrito real, ¿no? Y en las tiendas en línea, pues en el carrito virtual. ¿Ok? No le ando dando tanta vuelta, teóricamente. Entonces, por ejemplo, también decimos, yo necesito usar este producto. ¿Ok? Quizás no me pregunto tanto de, ¿realmente lo necesito? Sino que yo digo o afirmo, necesito usar este producto. ¿Ok? Eso es importante. Es como la diferencia entre las dos partes, ¿no? O también nos podemos decir, quiero tenerlo o tengo que tenerlo. ¿Ok? O uno dice, no, es que la marca lo vale. No, es que sí, no, es que está caro, pero es que lo vale. O sea, esa es como la excusa que nos damos, nos suele pasar, ¿no? Entonces, ¿qué más pensamientos tienen ustedes a la hora de comprar algo que o sea, ya estás como consumidor? A ver, chicos y chicas. Yo normalmente Ujú. siempre pienso en si en algún otro lugar estará más barato. Ok, ok, aunque eso es más del lado, esa pregunta va más del lado del shopper, ¿no? Cuando estás como el shopper, es decir, ¿dónde te sale más barato? ¿Qué más, chicos y Ah, chicas? ya. No entendí la pregunta entonces. No, 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 es que acuérdate que estábamos hablando primero del shopper, ¿no? Luego pasamos al consumidor y decíamos que el consumidor es un poco más subjetivo a la hora de pensar algo, que no se hace tantas preguntas como se lo hace el lado del comprador, ¿ok? Aunque sea la misma persona. Entonces yo les decía, digamos, suelen ser pensamientos que nosotros tenemos como consumidores. Entonces esa era la pregunta, digamos, ustedes cuando ya están como consumidores, ¿qué tipo de preguntas se hacen? ¿O qué tipo de pensamientos se hacen? Es como, vaya, uno más, como yo les diga, no, es que este empaque es más bonito, por ejemplo. Puede ser, puede ser. ¿Qué más? Sí, solo como para contribuir a algo en eso, Ujú. el consumidor suele fijarse más en detalles cualitativos que cuantitativos hasta el momento de la compra, como ya se mencionó ahí, que el empaque es más bonito o simplemente gustos personales, ¿verdad? Ujú. En mi caso, el color de las cosas es lo que me agrada bastante. Ok, ok, eso es muy bueno, digamos, que yo te diga, qué sé yo, no, bueno, se han fijado en estos asistentes, los de Amazon, ¿no? Las Alexas, los Echos, ¿ok? Digo, no, es que este color combina más con mi habitación, qué bonito. Es el mismo producto, o sea, solo que te lo ponen en diferentes presentaciones, ¿no? Ya sea de tamaño o de colores. Entonces, tú como comprador decís, no, es que me gusta más el rosadito, me gusta más el moradito, me gusta más el celeste, y así sucesivamente, ¿no? Entonces puede haber muchos colores que te pueden llegar a gustar. Entonces, pero eso es un apartado como consumidor, o sea, el dinero vas a gastar lo mismo, pero como consumidor, ¿qué preferencia tenés? ¿Ok? Puede hacer. Entonces, que tú digas, no, es que este producto es de tela, este producto es de cuero, este es de cuero sintético. Son cuestiones que me puedo llegar a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se preguntan ustedes, chicos y chicas? Por ejemplo, vamos a ver, hablando de punto de ventas, estamos hablando del cine, ¿ok? Como consumidores, ¿qué tipo de pensamientos ustedes tienen, ¿ok? Cuando van al cine? Cuando quieren, o sea, decir, vaya, como compradores, ustedes dicen, voy a ir a esta sala, voy a pagar esta entrada y esta comida. Pero del lado del consumidor, ¿qué tipo de pensamientos ustedes tienen? ¿O qué excusas se dan ustedes? ¿O no van al cine? A ver, María José Rodríguez. En la comida más que todo es como de
Y si compro palomitas y nachos y agrando la soda o algo así. Ok. Vale, por ejemplo, si hablas de las palomitas y tal, ¿en cuál de los dos cines, más comunes de acá de El Salvador, te gustan más, los de Cinépolis o los de Cinemark? De Cinemark. De Cinemark, ok. Ajá. O sea, eso es una cuestión que yo puedo decir como consumidor. No, es que a mí me gustan más las palomitas de Cinemark, que a mí me gustan más las butacas de Cinépolis, que Cinépolis tiene la sala VIP. Entonces, ahí como comprador yo te voy a decir, no, pero es que las VIP cuestan $12, muy caro. No, pero es que lo vale, estás más cómodo, te llega la carta y ahí tú elegís qué productos. O sea, estás como en un apartado, ¿no? Entre si lo compro o no lo compro, si lo quiero o no lo quiero, si lo necesito o no lo necesito. Entonces, son preguntas o son expresiones que yo tengo que estar como consumidor. A veces todo eso es automático. La mayoría de cosas son automáticas, como lo veíamos al inicio, ¿no? Pero hay otras que quizás no. O sea, que quizás no. Es que no, sí, es que yo quiero ver el estreno a las 12 de la noche en la sala Extreme con las butacas que vibran. O sea, yo eso ya lo sé porque lo vale la película. Ok, pueda pasar también. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Dice Jocelyn, si tengo pases puedo gastar más en comida. Ok, eso es importante. O digamos, ¿cómo es que se llama esto? Los miércoles de 2x1 creo que es, ¿no? O sea, o más o menos. Entonces tú decís, no, vaya, vamos los miércoles, aunque se llena más, pero podemos gastar más en golosina, en frappés, No, a mí póngamele toda la mantequilla que quiera. No, es que son 90 centavos más, póngaselo con todo de aguacate, como decían antes. Entonces, eso, ¿no? Eso pasa. Entonces, cuando tú te pones esas excusas para querer usarlo, para querer comerlo, para querer consumirlo como tal, es el lado del consumidor, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Al final, todas estas expresiones para la empresa, para la tienda, para el punto de ventas, pareciesen ser oportunidades, ¿no? Son oportunidades que le das a esas marcas. Entonces, ¿qué pasa? Que las oportunidades tenemos que aprovecharlas, ¿no? Entonces, eso apartado, digamos, que si piensan que tú eres la mejor marca, aprovecha eso. Entonces, consentí más a tu consumidor, no le bajes a tu calidad, no tomes decisiones que no son correctas. Entonces, cada uno de esos apartados pueden llegar a ser oportunidades. No, es que, ¿sabes qué? Como decíamos, ¿no? En Cinemark las palomitas son mejores y desde mi punto de vista creería que sí, me gustan más. Entonces, yo como Cinépolis, ¿qué tengo que hacer? O sea, si el estudio me dice que las palomitas son mejores en Cinemark, ¿qué debería yo hacer como Cinépolis? ¿Seguir vendiéndolas igual? ¿Mejorar la receta? ¿Dar más palomitas? ¿No cobrar la mantequilla extra? Pueden ser decisiones, pero eso solo lo voy a saber si hago el estudio del shopper como tal. Entonces, por eso les digo, esas van a ser, o del consumidor, esas van a ser las oportunidades que como marca yo les puedo aprovechar. Y no solo aquellos datos que me arrojan sobre mis propios consumidores, mis propios clientes, sino también lo de las competencias. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo como marca tengo que construir una razón del por qué me deben de comprar a mí. No, es que me tenés que comprar porque mi calidad es mejor que la de esa. Porque a mí, de cada 1 millón de productos que yo saco al mercado, uno me sale defectuoso y a la competencia le salen 100. El ratio ahí, la comparación del promedio es mucho más alto de tu competencia de productos defectuosos. Entonces, le puedes dar una razón como tal a tus consumidores. O también construir actitudes o percepciones positivas. Para ti que la actitud positiva de un consumidor es que, no, es que sí te quiero comprar, que me gusta ir seguido a tu tienda, que yo le ando contando a mis amigos, a mis familiares que yo compré tal cosa en tu tienda. Esas son actitudes que puedes tomar como consumidor que te interesa a ti construir como tal a tus clientes. O también que tengas percepciones positivas, ¿no? Es decir, es que a mí me miran como que yo soy una tienda de lujo. Si es así, si es la percepción, si es la imagen que quieres dar, está bien. Les decía cuando estábamos hablando del apartado de la percepción y de las expectativas, que nosotros conocemos pensando en la percepción que tiene el consumidor, entonces debe coincidir en lo que yo quiero expresar, ¿no? Es decir, yo no quiero decir que, es que mi producto es el mejor en el mercado, pero ahí en el mercado nadie lo piensa así, entonces ahí hay un error, ¿no? Hay una disonancia en ese sentido, entonces tengo que pensar igual, mi percepción debe ser igual a la del consumidor. Y al final también, quieras o no, construir el valor de la marca, que pues para eso tenés que satisfacer correctamente a los consumidores, que la imagen de tu marca como tal sea pues muy buena, ¿no? Es decir,
que no, de que toda mi línea de productos, 4 de ellos no son muy buenas, por ejemplo. Entonces eso le puede bajar el valor a tu marca. Tenés que construir una relación más estrecha a tu consumidor, escucharlo, entenderlo, satisfacerlo. O sea, hoy es muy normal que los consumidores pues lancen feedback, o sea, que escriben una reseña, que te ponen quejas en las redes sociales. Todo eso son retroalimentaciones que a ti te interesan, pero si no las cumplís, si no las escuchás, si no las tomas en cuenta, entonces el consumidor no se va a sentir cómodo contigo, ¿ok? Que tú le decís, no, mira, a estos helados ponerle más topping. Todas las personas piensan lo mismo. Si lo haces, le estás escuchando, le estás haciendo caso y lo estás satisfaciendo como tal. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Okay, seguimos hablando todo eso del estudio del consumidor, ¿no? Del consumidor / shopper. Entonces, dentro del proceso de desarrollo de la investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, ¿okay? Los que ya llevaron investigación de mercado, que creería yo que son todos, tenemos ciertos pasos, ¿no? Entonces, aquí tengo 8 pasos que pueden llegar a ser más dependiendo del tipo de investigación, pero les pregunto, ¿con qué elemento a mí me interesaría comenzar para hacer una investigación, chicos y chicas? Aquellas personas que llevan IME, investigación de mercado. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema. Ok, el planteamiento del problema. Y ahí podemos abarcar 2 cosas. Una es un problema y la otra es... Una oportunidad. Es una oportunidad, ¿no? Podemos tener esos 2 escenarios. Tanto, ¿será que tengo una problemática que tengo que solventar, que tengo que resolver? ¿O será que tengo una oportunidad que debería aprovechar o no? Entonces, esos 2 apartados, cualquiera sea los 2 escenarios, tengo que dejarlo plasmado en el planteamiento del problema. Porque desde ahí yo tengo que comenzar a ver cuál va a ser la metodología, a quién le voy a preguntar, cuál va a ser el instrumento, etcétera. Hasta cómo voy a tabular según el tipo de pregunta, ¿no? Entonces después tenemos primero el planteamiento del problema, luego tenemos la definición de los objetivos, ¿no? Que decíamos que el objetivo general puede salir, solo lo traducimos un poco, de la pregunta del planteamiento del problema. Tenemos objetivos ya sea de la investigación, del mismo documento, tenemos objetivos del plan también. Pero dentro de una investigación van a ser los objetivos de una investigación. Luego de eso tenemos la recolección de los datos secundarios, ¿ok? Luego tenemos el diseño del instrumento de la investigación primaria. ¿Y de ahí qué más puede ir, chicos? Primero dice que tengo que diseñar, en el punto 4, diseño del instrumento de la investigación primaria. Y después dice el punto 6, la recolección de datos primarios, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos poner acá en medio? Ajá, chicos de investigación de mercados, chicas de investigación. Vamos a ver, sí saben la diferencia entre los datos primarios y los secundarios, ¿no? ¿Sí? Los secundarios son aquellos que ya existen y que yo quizás solo voy a ir a revisarlos, voy a saber si existen otras investigaciones de las que yo ya he hecho, o si hay otros datos que me pueden servir a mí para construir, por ejemplo, mi marco teórico, ¿ok? Es decir, datos que ya están hechos por otras personas o otras instituciones. Esos son los datos secundarios. Entonces, pero los datos primarios van a ser aquellos que yo voy a generar a través de mi investigación, ¿ok? Por ejemplo, voy a pasar una encuesta a tantas personas, entonces la opinión de cada una de esas personas va a ser entonces un dato primario. ¿Por qué? Porque son de esas personas, pero yo lo generé a través de las preguntas que le estoy haciendo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia en general, por así decirlo, entre unos datos primarios y unos secundarios. Entonces, antes de la recolección de esos datos, ¿ok? Y después de realizar o de crear o diseñar el instrumento para preguntar qué debería ir en el punto 5, chicos y chicas. A ver, Jocelyn. Bueno, en el punto 4 tendríamos el diseño del instrumento. Yo pensaría ya pasar el instrumento, si va a ser una encuesta,
para poder tabular qué sería la recolección de datos. No, la recolección de datos es cuando tú lo estás generando los datos. Es decir, ya estás preguntando. Ok, entonces, entre preguntar y diseñar el instrumento, ¿qué iría en medio, chicos y chicas? Definir el grupo de estudio. Ok, en otras palabras. Eso, ajá. Elegir la muestra. Elegir la muestra, ok. Entonces, cuando nosotros calculamos la muestra, lo hacemos dentro de un apartado, ¿no? Que era determinar o la determinación del qué. Eso lo vieron en FUME, lo vieron en investigación de mercados. Universo. La del universo, ¿no? La determinación del universo. Entonces, habían ciertos elementos dentro de la determinación del universo. A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Qué elementos habían ahí? A ver. Ya lo vieron, eso ya lo tuvieron que haber visto. A ver, Nicole. Dentro de la determinación del universo habían ciertos elementos. Por ejemplo, ya dijimos la de la muestra, calcular la muestra. ¿Qué otros elementos habían? Si no me equivoco, Ajá. Elementos de geográficos, Ajá. edades, Más o menos. quiero ver. No me acuerdo los demás. Es que me estás contando ahí como los tipos de variable, ¿no? Pero eso lo podemos resumir en un apartado. ¿Alguien más iba a hablar? Yo recuerdo que en el Ajá. universo estaba el elemento, la unidad de análisis, unidad de entrevista, Ajá. el ámbito sí. y el perfil. Y el perfil. O sea, ok. Ya sé más o menos se acordaron de eso, chicos y chicas. Sí lo vieron, sí lo tuvieron que haber visto. Ok. Entonces, ¿qué más? Vaya, teníamos el elemento, ¿no? Es decir, la descripción corta de por qué yo estoy haciendo la investigación, ¿no? Tenemos la unidad de análisis, que es decir, a qué sujeto quiero investigar y por qué. Bueno, pero ahí solo describo el sujeto como tal. De ahí la unidad de entrevista es quién me va a dar la información sobre el sujeto que quiero investigar, que suele pasar que es la misma persona o el mismo grupo de personas. Luego tengo el ámbito, que es el apartado geográfico, es decir, en qué parte geográficamente yo voy a realizar mi investigación. Luego de eso tengo el perfil, pero antes del perfil estaba la muestra y antes de la muestra. Miguel, ¿te acordás? Podría repetir antes de que... No, decíamos, Porfa. teníamos, por ejemplo, el elemento, unidad de análisis, unidad de entrevista, el ámbito, de ahí teníamos algo más, y de ahí estaba la muestra, el perfil, después del La unidad de perfil, análisis. pero eso ya lo mencioné, Ok. ya lo mencioné, ajá. Es un número, ¿ok? Es un número. La cifra. La cifra, ¿ok? La La cifra, cifra. la población o el universo, cualquiera que es lo mismo. Entonces, es la cantidad total de personas que tienen las características que yo voy a definir en el perfil, ¿no? Y en el perfil es la sumatoria de todas las características que a mí me interesan que posea tanto la población como la muestra, ¿no? Después de eso, teníamos otro número, el cual era... El universo. No, ya lo dijiste, el universo es lo mismo que la cifra. Pero había otro dato que lo calculabas, ¿no? O sea, después de tener la muestra, bueno, después de tener la población, Claro. tenías la muestra y de ahí calculabas un número. Ah, pues no era lo de la Coeficiente. El coeficiente de elevación. de elevación, Ajá. ¿ok? El coeficiente de elevación, que era, quieras o no, el número que nos decía, por ejemplo, si nos daba que 60, quiere decir que por cada una de las opiniones de mi muestra equivale a 60 opiniones de mi población. Eso es lo que me decía el coeficiente de elevación. Y ahora después teníamos la de la patita de gallo, como le dicen algunos, o la distribución muestral y la poblacional, ¿no? Entonces, esos elementos, quieras o no, engloban como tal la determinación del universo, ¿ok? Entonces, eso es el apartado del punto 5. Es decir, en otras palabras, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A cuántas personas les voy a preguntar? ¿De qué manera se les voy a preguntar?
Y luego se las pregunto, ¿no? Es decir, ya empiezo a hacer la recolección de los datos primarios. Luego tenemos el análisis de los datos, que aquí es cuando ya nosotros hacemos las tabulaciones, la graficamos y sacamos el análisis, que son tres cosas distintas. Y después la elaboración del informe, ¿no? Es decir, ya es como presentar todo el documento donde va desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones y recomendaciones de tu investigación. Entonces, eso se lo podemos aplicar tanto a una investigación cualitativa como una investigación cuantitativa. ¿Ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? Okay. Por ejemplo, si yo les pregunto qué dato puede llegar a ser cualitativo y qué dato puede llegar a ser cuantitativo con respecto al estudio de shopper y de consumidor. ¿Qué me dicen ustedes? Repito, ¿qué dato me puede arrojar la investigación del consumidor y del shopper con respecto a una investigación cualitativa y también como una investigación cuantitativa? ¿Qué tipo de datos me puede arrojar esas investigaciones? Un ejemplo de cada uno. Ajá. A ver, Andrea María Colato. Sí, pensé. Perdón, ¿cómo así arrojar un dato? Ok, digamos, cuando ya estás analizando los datos, ok, tú ya tabulaste, tú ya graficaste, ¿qué tipo de dato te puede arrojar como tal esa investigación si lo ves en un apartado cualitativo y otro dato que sea cuantitativo? Quizás, no sé si lo estoy planteando bien. El cualitativo podría ser si hablamos de marcas, la cual de las dos marcas prefieren. Y cuantitativo, el porcentaje de personas que prefieren la marca. Ok, más o menos, porque digamos, si estás hablando de la preferencia, ok, la cualitativa sería por qué prefieren más una marca, ok, es decir, darle la razón del por qué, y la cuantitativa sería pues la distribución en porcentaje de cuántos prefirieron esta marca, cuántos prefirieron esta otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí puedes ver dos cosas, lo cualitativo o lo cuantitativo. Hay investigaciones que son mixtas, otras que pues solo piensan en lo cuantitativo y los otros son en lo cualitativo. Ahí dependiendo cómo vas a desarrollar tu investigación. Entonces, ok, eso es importante. Por ejemplo, otra cuantitativa es con qué frecuencias ustedes visitan a mi tienda. Una cualitativa, ¿por qué razón visitan mi tienda? O ¿por qué razón visitan la tienda de mi competencia? Pueden ser tipo de datos que te van a arrojar ese tipo de estudios, ¿okay? Que es lo importante, ¿no? Porque estamos estudiando el consumidor dentro del punto de ventas. Dicho eso, entonces algunos posibles resultados, ¿ok? Digamos, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, me puede dar un árbol de decisión de compras. ¿A qué me refiero con esto? Dice que es una herramienta estadística que describe el orden de importancia de las variables utilizadas por el comprador para tomar una decisión de compra en una determinada categoría de productos, ¿ok? Es decir, ustedes le dan ciertas variables o características a un producto y basado en eso ustedes lo van a ordenar de lo que más les importa a lo que menos les importa, ¿ok? Por ejemplo, yo le pregunto a Oscar Edgardo, ¿qué tipo de características o variables son para ti las más importantes a la hora de comprar un nuevo teléfono cuando estás en punto de ventas? Decime 3 variables que a ti te interesan. Perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono. No, dale. Era decía la memoria RAM. No sé si la marca aplica, pero soy un poco marquista, bueno, muy marquista. Ok. Otra característica sería la cámara. La cámara. Ok, tenés 3 variables ahí, ok. Tenés la marca, tenés la característica de la memoria RAM y tenés la de las cámaras, ok. Ahora yo te digo, ¿en qué orden tú le das más importancia a esas 3 variables diferentes? Intenta ordenármela de la mayor a la menor. Primero la memoria, luego la marca y por último la cámara. Ok. Son 3 cosas que te interesan
Pero para ti lo más importante es que el teléfono tenga una buena cantidad de gigabytes de RAM, ¿ok? Eso es lo que me estás diciendo. Y lo que menos te importa después no, qué tan buenas son las cámaras, pero sigue siendo un elemento importante, ¿no? Es decir, si te das cuenta de esos 3 elementos, por ejemplo, no tomaste en cuenta el tamaño de la pantalla, el precio, como lo que está haciendo ahora Apple, si trae o no cargador. Son elementos que son secundarios, que quizás te interesen, pero no tanto. Entonces, pero sí los que te interesan eran, como tal, decíamos, lo de la RAM, la marca y las cámaras, ¿ok? Ahora yo les pregunto, ya sea a una niña o un niño, si compran maquillaje, ¿ok? ¿Qué variables les interesa a ustedes a la hora de comprar maquillaje? ¿Algún ejemplo? Bueno, en mi caso, como mi piel es bien delicada, que no me dé alergia, que no tengo olor, la base. Que no tenga olor la base, que no te dé alergia, ajá. Y que no tape los poros. Y que no te tape los poros, ok. Ahora yo te digo, ¿en qué orden, digamos, en el orden de lo más importante para ti a lo menos importante, en esas 3 características o variables, cómo lo ordenarías tú? Quizás lo primero sería que no me dé alergia, eso sería lo más importante. Ok. Ajá. Luego que no me tape los poros. Y bueno, siento que el olor iría dentro del primero igual. Ah, ok. Es decir que es cuestión del olor lo que te da la alergia, entonces. Ajá, es que muchas veces si tienen olor, ya sea las cremas, y son muy fuertes, me dan alergia. Ah, ok. ¿Alguien más? Siempre en el ejemplo del maquillaje. ¿Alguien más que me diga 3 variables que le interesan y después que me lo ordene de lo mayor a lo más importante? Ajá. Ajá, chicas o chicos. Una participación más. Vale, estás riendo, pues dale, contéstame tú, Yoselin. Vaya, en mi caso, la verdad es que yo casi no compro maquillajes. Entonces, en mi caso, sería la primera, si está dentro de mi rango, o sea, de mi de mi rango de... de presupuesto. Ajá. ¿Cuánto tiempo me va a durar? Por lo mismo de que no me maquillo mucho. Ok. Y si lo recomienda, o sea, no solamente estéticamente, sino que también funcione para mi tipo de piel, o sea, no solamente porque todo el mundo lo está usando. Ok. ¿Y cómo lo ordenarías tú? De lo más importante a lo menos importante. Quizás lo más importante para mí sería cuánto tiempo me va a durar. Primero. Y no hablo de cantidad, sino en el hecho de que el tiempo que yo no lo use no se vaya a arruinar. Sí. Segundo, si es recomendable por personas que no solamente, digamos en el caso de los influencers, no solamente porque sí, sino que de verdad tenga un beneficio. Y el tercero sería el precio. El precio, ok. Entonces, digamos, yo le pregunto tanto a Andrea como a Yoselin, ¿no les interesa tanto el apartado de la marca con respecto al maquillaje? Entonces, o sea, porque ninguna de las 3 variables que mencionó cada una mencionaron la marca. Entonces, es más qué beneficios o qué otras variables son las que les va a interesar. Entonces, eso le puede dar, eso es un dato, digamos. Imagínate, si eso se replicase mucho, ok, no puedo hablar que todos son así, solo son una muestra de 2, pero imaginemos eso pasa en una población ya como tal, ya cuando lo estamos traduciendo a un análisis. Entonces, si fuese así, que la mayoría de personas no ven las marcas, sino que ven más que todos los beneficios, que si te cuida la piel, que si está con buen precio, entonces eso le puede dar un dato importante a las marcas, ¿ok? Es como, ok, vamos a ver, no pensemos o no lo ordenemos tanto por marcas, un ejemplo, ¿no? Sino por los beneficios que puede dar. O a la hora de hacer material POP, mencionemos esas características que a ustedes más les interesan, ¿no? Entonces, esas son cosas que les puede interesar a las marcas, que es un dato que da una investigación. Entonces, eso, ¿no? Pasamos a la siguiente.
Después se dice, por ejemplo, también que otros datos nos puede arrojar la investigación. Los usos y atributos de un producto, ¿ok? Es decir, se clasifica según cada producto qué usos le dan los consumidores y qué atributos son los que más buscan ellos, ¿ok? Por ejemplo, yo te puedo decir, ok, esos productos los utilizo más para hacer deportes, estos para descansar. No, es que la cama esta está hecha a través de plumas de no sé qué animal que ya está extinto, pero que relajado duermo a través de esa cama. Puede ser, o estas, qué sé yo, estas almohadas me ayudan a mi alergia, entonces puedo dormir tranquilamente. Ok, pueda pasar. También puedo decir, ok, este tipo de, ¿cómo es que se llama? De producto yo lo pienso usar para alimentar a mis mascotas, ok. Porque quizás uno de esos atributos es que tengan sabores exóticos y a mi mascota es bien picky, así que le gustan esos, ok. Puede ser. Que me interesa que ese atributo, ¿ok? Que digamos en investigación lo que más le importa a las personas es que el producto sea duradero. Ok, es un atributo. Que tenga una buena construcción basada en los materiales que utilizan. ¿Ok? Entonces son atributos que la investigación te puede arrojar. Es decir, aquí normalmente si lo vemos por cantidad va a ser cuantitativo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el atributo que más se repite? ¿Okay? Y también le podemos preguntar, ¿por qué desea ese atributo? ¿Por qué es el producto o por qué es la característica o la variable que más busca o el atributo que más busca? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué se me puede ocurrir ahorita? Ok, digamos, otra vez, vamos a ver. Si ustedes van a una tienda de ropa y ustedes compran un vestido, ¿cuál es el atributo que más ustedes le dan valor o más importancia le dan a la hora de adquirir ese vestido? O sea, la característica que sobresale de todas, ¿ok? No sé, yo siento que la comodidad, o sea, sentirme bien cuando lo uso. Ok, que tenga un buen fit, creo que se le dice. Entonces, que te sea cómodo a la hora de utilizarlo. Puede ser el atributo que la mayoría de personas busca o, bueno, a la hora de comprar un vestido en un punto de venta, ¿no? Entonces, es un dato posible que te pueda dar investigaciones. Y así sucesivamente. O sea, cada producto va a tener un atributo que las personas más busquen. ¿Ok? ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa nos puede arrojar? El índice y la frecuencia de compra, ¿no? Es decir, que se clasifica según cada producto qué cantidad y con qué frecuencia se adquiere o se utiliza un producto en específico, ¿no? Es decir, yo te puedo decir, yo compro este producto una vez a la semana, que yo compro tres unidades al mes, que yo cada 2 semanas pues voy a tal lugar a comprar tal cosa, ¿ok? Entonces me está diciendo la cantidad de producto que puedo llegar a comprar y o sea, cada cuánto lo voy a comprar, ¿ok? ¿Queda claro esto? Por ejemplo, es como que te diga, en teoría, ¿no? Si hablamos de comprar tortillas, o sea, el salvadoreño pues compra que 1 o 2 veces al día, pues no sé, una cora de tortillas, $1 de tortillas, dependiendo, ¿no? Entonces podemos ver la cantidad y con qué frecuencia lo vas a hacer. Entonces, digamos, volviendo a la investigación de mercado, cuando ustedes llevaron esa materia, este dato de con qué frecuencia y qué cantidad, ¿en qué tipo de cálculo ustedes lo utilizaban? Cuando querían determinar el qué, o querían calcular el qué. Les doy una pista. Ahí había otra pregunta que le decía, ¿usted está dispuesto a comprar este producto bajo ese precio? Sí, no y tal vez. Esa pregunta también te sirve para calcular eso que les estoy preguntando. También el índice y la frecuencia. ¿Se acuerdan? Y no dejen mal al catedrático o la catedrática que les dio investigación de mercado. ¡Qué barbaridad! Los voy a regresar a esa materia, chicos y chicas. Ustedes quieren calcular algo en específico, ¿okay? Que es la pregunta que les estoy haciendo. Y ustedes utilizan esta pregunta de cada cuánto y qué tanto compran. Y la otra pregunta que también pueden utilizar era que estaba dispuesto a comprarlo, sí, no, tal vez.
¿Qué querían? La demanda. Ok, gracias. María José Rodríguez, la demanda. Cuando yo quiero estimar la demanda, pues a mí me interesa saber las personas, pues, que si lo quieren comprar, chivos. Si tal vez lo quieren comprar, ok. Si no lo compran, pues ya no me interesa, ¿no? Entonces, y también preguntarles qué productos compran, cada cuánto los compran y qué tanto compran. Entonces, todos esos datos me van a servir, ¿ok? Para construir la estimación de la demanda. Gracias. Y después también tenemos la preferencia de compra, ¿no? Es decir, que se clasifica según cada producto dónde se adquiere por el cliente, es decir, qué productos en qué lugares, ¿ok? Es decir, yo compro tal cosa en tal lugar, ¿ok? Por ejemplo, yo te diga, yo puedo comprar zapatos tanto en una zapatería como en un almacén, ¿ok? En cualquiera de las dos me puede interesar a mí. Que yo compro, por ejemplo, los tickets para ir al cine solo y únicamente los compro en el punto de ventas. Ok, está bien. Entonces, por ejemplo, que celulares los compro en las tiendas en línea, la medicina en supermercados. Bueno, cuando no tienen receta, ¿no? Con prescripción. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, ese es otro dato que me puede interesar. ¿A dónde los consumidores prefieren encontrar los productos que ellos quieren? ¿Ok? Entonces, si a mí el consumidor me dice que las bolsas de hielo solo y únicamente, o la mayoría de personas les interesa que lo encuentren en una tienda de conveniencia, entonces yo en una farmacia, en una tiendita, quizás hasta en un supermercado, no me va a interesar colocar ese producto. Me va a interesar más colocarlo en dónde. ¿En dónde dije? ¿En una tienda de qué dije? Yolanda. No es... Ay, qué barbaridad. En una tienda de conveniencia, dije. ¿Ok? Entonces son otros datos que me pueden lanzar al estudio de mercado. Es decir, a dónde los consumidores buscan los productos. ¿Ok? Y por último también tenemos estudios etnográficos de consumo. Es decir, cuando nosotros... bueno, hay ciertas instituciones que investigan a los consumidores, pero que lo hacen casi que acompañando al consumidor. Es decir, como que tú vayas... hay ciertos estudios, ¿verdad?, que existen cuando vas a una casa y tú le preguntas, por ejemplo, cada cuánto vas a tal lugar a comprar tal producto, qué tanto usas este producto. Cuando, por ejemplo, tú vas a una tienda y puedes acompañar al consumidor a lo largo de todo el recorrido para saber qué tipo de, o cuál es el comportamiento de esa persona, ¿no? Puede ser una investigación de observación, sí o no. Es poco común ese tipo de investigaciones porque tampoco podemos invadir tanto el espacio del consumidor, ¿no? Pero puede ser importante, ¿no? Tú puedes observar, por ejemplo, cómo compran los consumidores. Digamos, cuando vas a un anaquel, por ejemplo, o sea, si un consumidor agarra un producto, ¿qué tanto tiempo lo mantiene ahí o si lo regresa de todas las personas que agarran un producto, cuántas personas lo regresan? Puede ser un dato importante, ¿no? Entonces, eso puede ser otro tipo de datos que me pueden interesar como tal, ¿ok? Entonces, queda claro, chicos y chicas, los datos que posiblemente nos vaya a lanzar un estudio de mercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Esos datos a mí me van a ayudar para entender mejor. Primero, voy a escuchar al consumidor. Si lo escucho, lo voy a entender, ¿ok? Si yo lo entiendo, puedo saber qué realmente quiere. Y si sé qué realmente quiere, tengo todas las capacidades para saber entonces cómo lo voy a satisfacer. Eso, por eso a mí me interesa, ¿ok? ¿Queda claro entonces, chicos y chicas? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Ok. Entonces, ahora, bueno, en la otra clase vamos a seguir hablando un poquito más del consumidor y de ahí los otros temas que nos quedan pendientes, que ya sería la última clase sincrónica, ¿no? Así que